Gracias, Humberto. Mujer que además es madre, como Liliana Brasincas, y que mientras vos, Humberto, decías eso, ella sentía con la cabeza y decía, en casa también estamos... Estas cosas, ¿no? Y además vivimos cerca de donde pasó el episodio, tengo mellizos de 15 años, y esa es una conversación que los padres tenemos que tener, ¿no? Sentarlos al televisor, que vean noticias, es siempre importante, y conversar con ellos, porque... por suerte no pasa nada y esto, como vos decías, es una cuestión familiar que tendrán que ver. Por suerte se tendrá que corregir en casa el tema. Bueno, Lilian, venimos y el motivo de la visita tuya esta mañana en los estudios de Arriba Gente es un poco profundizar en el trabajo que realizaron, por lo menos en los detalles del trabajo que se presentó, una encuesta que se hizo, un estudio que se hizo, básicamente, ¿con qué detalles? Vamos a empezar por el trabajo que hicieron. En realidad es una compilación de 5 años de estudios. Una de sus tareas es monitorear política pública por una cuestión con una estrategia política como parte del movimiento social, que es aquello que los gobiernos dicen que van a hacer, cuánto cumplen, cuánto de eso se traduce a política pública y cuánto de eso llega a la gente y cómo llega. Es una especie de monitoreo, en realidad, de la realidad, cómo se plasma. Porque lo interesante es saber mejor y tratarnos de acercar mejor a la realidad, porque las cosas que no pasan en la realidad no cambian. Ustedes presentaron muchos datos, Lilian, en las últimas horas. Si pudieras hacer un resumen o una síntesis de lo que han sido la presentación de esos datos, o por lo menos en cuanto justamente a la comparación en el monitoreo de lo que se pensaba y de lo que sucede, ¿qué podrías consignar o destacar? Hay avances, es lo que consigna el informe de estos 5 años, hay avances, hay obstáculos y restricciones que están obstaculizando efectivamente el acceso a bienes que se crearon y hay desafíos. Y hay desafíos enormes. Nosotros medimos el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, o sea, el recorte es ese, y ha sido un periodo de 5 años donde el país se ha destacado por haber reconocido derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos y en consecuencia, por ejemplo, el haber otorgado el matrimonio entre personas del mismo sexo, el haber legislado para implementar maternidades y paternidades responsables, ¿no?, a través de las licencias, y a su vez todo lo que tiene que ver con la implementación y la incorporación de los servicios de salud sexual y reproductiva en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto pasó en el 2010. Y esto es un hecho histórico, que capaz que no lo tenemos en cuenta, y es justamente asumir dentro del sistema de salud aquellas prestaciones de promoción, prevención y atención en los distintos componentes de la vida sexual y reproductiva de las personas que hacen a la cotidianidad. Y donde las decisiones que se toman en ese mundo después tienen consecuencias para toda la vida. Y entonces ahí lo que vimos fue, hay norma, ¿no? La normativa se creó, el campo jurídico está como para las intervenciones, hay servicios y hay profesionales que están cumpliendo con esa norma. Pero... Ahí está, siempre hay un pero, o aparece un pero. A ver cuál es el pero que ponen ustedes. El pero, la norma tiene contradicciones, o sea, las distintas legislaciones son a veces antagónicas. Por una ley se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, pero en otra ley se restringe su reconocimiento. ¿A través de qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, el tema del aborto es uno de los temas complicados que debemos analizarnos una y otra vez. Yo veía lo que se consignaba en cuanto a las objeciones de conciencia que están esgrimiendo profesionales en el interior, donde hay lugares monolíticos. Por ejemplo, veía lo de Jung, que hay una... 100% de objetores contra, por ejemplo, Fraiventos, donde están la mitad son, ¿no? Sí, entonces, y lo tenés en Paysandú. En Paysandú también. Más del 80% de los médicos ginecólogos son objetores. Sucedía en Salto. Sucedía en Salto. En Mercedes también hay 100%, entonces el resto de los ginecólogos o profesionales que están haciendo esta práctica están sobrecargados o comienzan a sobrecargarse.
Y es una situación que sea indistinta entre lo que es salud pública y privada. Bueno, es un sistema que comparten profesionales, ¿no? Los profesionales que trabajan en un sector también trabajan en el otro. Y por la ley, donde objetás en un lado, objetás en todos los demás. O sea, no se puede ser objetor selectivo. Entonces, por lo tanto, y la ley... hay algo que restringe que parece ser no necesario y es que sea un ginecólogo que prescriba una medicación. ¿No? Porque tampoco está muy claro si eso es solo una potestad de la ginecología o esto lo podría hacer la medicina familiar y comunitaria. Ayer decía... las parteras, claro, por ejemplo. Ayer la subsecretaria Cristina Lustenberg decía que sobre este caso, sobre este punto, el Ministerio de Salud Pública estaba trabajando, se estaba ocupando, no ahondó en detalles respecto a qué. ¿Ustedes saben qué se está haciendo desde el Ministerio? Bueno, es una nueva administración. El hecho de hacer el informe en este periodo tiene que ver también con... Fue marcar el inicio, además. Es marcar el inicio y yo tengo que reconocer, y es bueno que también los gobiernos lo sepan, la memoria institucional muchas veces de la política pública está en las organizaciones sociales y no está en las instituciones del Estado, que tienen baja memoria, ¿no? Entonces, por decir, los políticos pasan, las organizaciones quedan. Exactamente, exactamente. Y la política pública muchas veces la conocemos más quienes la estamos monitoreando de afuera que quien agarra un nuevo cargo en un periodo. Lo bueno que ha tenido es la disponibilidad de la subsecretaria, y me consta que el ministro también, en atender los resultados de este estudio, porque son insumos que le permiten tomar decisiones para este próximo periodo, y ya la semana que viene hemos sido convocadas a una definición de orientaciones sanitarias en este campo. Quiero preguntarte por el tema de la prevención que toman los distintos grupos etarios a la hora de mantener relaciones sexuales. Los jóvenes, hay un mito por allí. ¿Se cuidan o no se cuidan? Sí, casi igual que los adultos, diría. Y los varones jóvenes parecen cuidarse más porque viste que hay una situación mayores. De la irresponsabilidad de los jóvenes a la hora de comenzar con sus relaciones sexuales. No salen de los resultados. Sí sale algo muy preocupante que también va a haber que empezar a innovar en la política, y es... los varones saben poco de su vida sexual y su vida reproductiva, asumen poco la responsabilidad del cuidado y por lo tanto después las decisiones reproductivas la toman de manera poco confiable en muchos casos. Entonces hay que trabajar con los varones en la conciencia de que ellos también son portadores de responsabilidades y derechos en el campo de la salud y la salud sexual y reproductiva. Hay buenas noticias, y es esto que vos decías: los adolescentes, por ejemplo, se protegen más con condón que las generaciones anteriores, son más conscientes en que tener un hijo es una responsabilidad compartida, por ejemplo, y estos son cosas auspiciosas. ¿Qué le pasa a la salud? Es que los jóvenes y mucha gente no reconocen los servicios de salud, el lugar referencial para hacer estas prestaciones, ¿no? Para aprender a hacer esto. Liliana, para nosotros este es un insumo de los datos que se presentaron muy valioso, y seguramente seguiremos ahondando en todos ellos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana acá. No, al contrario, ustedes, porque la intención de esta información es que la ciudadanía lo conozca. Bien. Nuestro principal ¿Dónde cometido está disponible en el sitio web de MISU. ¿Cuál es? Que es www.misu.org.uy. Y al contrario, esperamos que lo difundan, porque una ciudadanía informada en general toma mejores decisiones. Vamos a seguir trabajando en base a esto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Humberto, seguís vos.